palabra al portavoz de Izquierda Unida, don Joaquín Sanz. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, señor Font. En primer lugar, agradecerle mucho que nos permita en esta comisión entrar a dialogar de un asunto que me tiene personalmente como obsesionado desde la primera reunión de esta comisión en la que participé, que es el problema del Eurotaxi. Decirle que a propuesta de Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid, según en boca de su presidente Ignacio González, planteó introducir en las subvenciones para este año el Eurotaxi, que se les había olvidado a la hora de la renovación del taxi, y que posteriormente, en el último pleno, en esta misma asamblea, no sé si ha sido exactamente el propio consejero de Transporte el que planteó que iban a recuperar las subvenciones para el Eurotaxi. Se lo digo porque es una realidad que son las personas con discapacidad, pero también muchísimas personas que no tienen ni siquiera el reconocimiento de ser discapacitados, quienes necesitan utilizar un taxi adaptado para su falta de movilidad. Por desgracia, hoy que han desaparecido las ayudas sanitarias para el transporte de enfermos de su casa, de su domicilio, a los hospitales, incluso de los hospitales a los propios domicilios, hay momentos en los que se sale de estos centros de salud, o al revés, cuando hay que ir a tomar ciertos tratamientos en que no se está físicamente en condiciones de hacer algo tan sencillo a veces como coger tu propio coche o un transporte público, sino que tienes que ir a algo que esté muy adaptado, y siempre el profesional que está trabajando en el Eurotaxi son personas que tienen, por la experiencia, incluso puedo decir que personal, que he tenido, tienen una cierta sensibilidad para tratar de una manera especial a las personas, tanto sean mayores como personas con que sea momentáneamente con esta falta de movilidad. Dicho eso, yo voy a tratar de alguna manera de no meterme en el sector del transporte en vehículo, del taxi. Voy a intentarlo, pero resulta muy difícil en una comunidad como esta, en la que al mismo tiempo que se aprueba la ayuda para el Eurotaxi, se estaba aprobando unas ayudas para el taxi en general y para el taxi menos contaminante. Es decir, se está haciendo una campaña en favor de los vehículos híbridos. De ahí la sorpresa que vemos que cuando el legislador legisla y al mismo tiempo obvia un problema tan grande como es este, porque voy a decirle, de las 7 marcas de vehículos que pueden ser Eurotaxis en la Comunidad de Madrid, no hay absolutamente ninguno híbrido. Es decir, al profesional del taxi le estamos diciendo, por un lado, usted tiene que comprar vehículos híbridos menos contaminantes, porque da la impresión de que antes o después se va a prohibir circular por ciertas zonas si no son vehículos de esas características. Ahora bien, el vehículo que sale más caro adaptarlo, que sale más todo, que es el Eurotaxi, que es uno de los complejos problemas que tiene el Eurotaxi, no le facilitamos cuáles son los vehículos que tienen ustedes que adquirir. Eso, cuando hablas con los profesionales del taxi, te lo están diciendo. Y si es que, sí, el Eurotaxi, vale, me cuesta más dinero el adaptarlo, pero además de eso, me cuesta el problema de que, porque está la gente, están en el sector, hay una cierta mosca, de decir, oye, es que nos van a prohibir al final circular con los coches que no sean híbridos por ciertas zonas, con lo cual nos van a limitar, y según están las cosas, pues entre eso, más otras 2 o 3 chapucillas más que estamos haciendo de última hora, es un sector que puede seguir teniendo problemas. Porque yo voy a partir de la base de que con el número de taxis que hay en Madrid y con el debate que hay histórico en el mundo del taxi, de si hay suficientes, no hay suficientes, sobran o faltan, no voy a entrar, pero eso serán mis compañeros que están en la Comisión de Transportes los que tienen que hablar, y sí que es de la Comunidad de Madrid. Cuando se unifica el área del taxi, ya no se puede hablar del Ayuntamiento de Madrid. No es cierto. Si las administraciones no se llevan bien, será un problema de ellos.
pero cosas que afectan prácticamente al conjunto de la comunidad no se puede dejar en manos de la administración local exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid. De ahí que ambas administraciones tendrán que seguir trabajando para poder unificar, porque uno de los problemas que hay, y es evidente, es que solamente existe un punto, por lo menos de referencia, accesible en todas las localidades más lejanas a Madrid, y es Aranjuez. El resto de zonas que están, y hay que reconocer, a muchos kilómetros de la ciudad de Madrid, no tienen puntos de Eurotaxi concreto. Es decir, yo no puedo pensar que cuando se pide un Eurotaxi en el Boalo vaya a tardar lo mismo y vaya a tener unos costes parecidos. No sé si el Boalo está en el área unificada, probablemente no. Los puntos más lejanos se vaya a cobrar lo de los 5 euros. Pues yo entiendo que es una ley y una demanda por parte de la discapacidad, pero yo también entiendo de un profesional que si tiene que hacer 25 kilómetros para ir a hacer una recogida, que le resulte difícil hacer una recogida por 5 euros con las distancias y con los tiempos que se utilizan. Y más, vuelvo a repetir, en un momento en que el sector me da la impresión de que no es de lo que está mejor. Dicho esto, también le diré que parece mentira que cuestiones que deberían de estar mucho más avanzadas, el propio sector y la propia normativa siga permitiendo que cosas tan sencillas como las placas de braille para la gente con discapacidad visual haya que esperar todavía más de un año para ponerlo en marcha, cuando son cosas que tienen costos a veces para el profesional muy bajos, y sin embargo al usuario le están facilitando muchísimo para el control y el que hacer. A mí hay una cuestión, y en este momento me van a tener que se lo plantee. A mí me da la impresión de que la administración lo que está buscando es que no sea el taxi quien dé el servicio a las personas con movilidad reducida, sino que sean esas nuevas empresas que tienen vehículos ya de entrada diferenciados, vehículos que se están dedicando a hacer transportes a precios tasados, entrando en competencia directa con el servicio del taxi. Son esos vehículos que hoy se están multiplicando por 10, por 12, por 15 en todo lo que es la zona centro de Madrid, y que se dedican a coger a las personas que van al aeropuerto las idas y vueltas. Da esa impresión porque ese sector sí que ya de entrada tiene el vehículo. Y ahí ya la única diferencia que tiene que hacer es exclusivamente hacer que sea accesible. Ahí no hay ningún tipo de limitación y da la impresión de que se quiere de alguna forma potenciar ese tipo de empresas para que compitan abiertamente con el servicio del taxi. Yo decirle que se va a incumplir la ley. Yo estoy convencido de que si en el año... que me quita el papelito. Si en el año 2017, es decir, si en enero del 2017 tiene que haber 700 Eurotaxis más, no 600, 700, porque hay 100 en este momento y da la impresión de que según se vayan achatarrando, no se van a ir renovando si no hay ayudas. Si de pronto en el año 2017, en enero del 2017, es decir, estamos hablando de en 2 años, adaptar el número más de 600 taxis, va a ser difícil, es complicado porque las adaptaciones son cuestiones que, aunque están muy normalizadas, pero sin embargo con la cantidad de modalidades de vehículos que hay y demás, a los profesionales que se tienen que dedicar a estas adaptaciones les va a costar trabajo y va a ser mucho más difícil convencer a 300 personas, 300 propietarios, autopatronos o como dueños de taxi, a que lo hagan de la noche a la mañana. Por lo menos será mucho más caro que si se hace una planificación, como es lógico, de ir dando las ayudas en el porcentaje para poder llegar a esos 700 y pico Eurotaxis para enero del 2017.
A mí no conocía el plan estratégico que ustedes han presentado. Yo no voy a entrar en el mismo. Yo creo que entra en una serie de cosas que me superan por mucho esta comisión. Yo encantado se las pasaré a mi compañera que lleva los temas de transporte para que ella lo vea. A mí me extraña que en esas propuestas que ustedes hagan no planteen que tenga que haber concretamente por las zonas geográficas de la Comunidad de Madrid, donde incluso se sabe los usuarios que hay, porque ustedes tienen datos en muchísimas zonas que necesita haber. O sea, yo creo que el saber que tiene que haber Eurotaxis en la zona de Collado Villalba, donde sí que hay colectivos que pueden utilizarlo, porque hay muchos casos en los que con que haya una avería en el vehículo de familiar o que el vehículo familiar haya tenido que salir de viaje, la persona dependiente, la persona con discapacidad no puede ir a su centro ocupacional, no puede ir a su puesto de trabajo, no puede ir a su centro donde se le está atendiendo permanentemente. Yo creo que ese tipo de cosas... Señor Sanz, vaya concluyendo. Sí, señor presidente, enseguida. Creo que son medidas que se deben de adaptar. Yo también le digo que a partir de este momento volveremos a exigir o a pedir, solicitar o como queramos decir, el hecho de que se recupere de alguna forma esas ayudas a las personas con capacidad, con movilidad reducida que se estuvieron dando hasta hace unos años. Y por último, acabar diciéndoles que el comportamiento de ciertos profesionales no pueden enturbiar en nada la imagen de un sector vilipendiado como es el sector del taxi en la Comunidad de Madrid, y que no deberemos nosotros de contribuir a que esas personas, que en la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, son autopatronos, son trabajadores autónomos, también hacer que se siga bajando el nivel de apoyo, el de reconocimiento, y por el contrario, hacer una degradación de la profesionalidad y el comportamiento de estos profesionales. No sé que no es el caso de FAMMA, ni mucho menos, sino que cuando se denuncian cosas concretas, pero vuelvo a repetir que es un sector en el que a mí personalmente no me parece mal todo lo que se puede hacer que estropee más todavía la imagen de este sector. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sanz.